la palabra. Lo único que te lleva a ti al conocimiento es la palabra. Lo único que te lleva a ti a creer en Dios es la palabra. Por la palabra fue creado el mundo entero. Pero la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y murió la palabra. Dios, ¿cómo decir? Jesús fue la palabra. En Juan dice, en el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ese verbo que murió, que fue la palabra, que se llama Jesús, habita ahora en nosotros, sembrada en nuestro corazón. La palabra está sembrada en tu corazón, porque ella tuvo que venir a habitar con nosotros, y al habitar con nosotros se produjo en nosotros un querer de amar a Dios. Y ese querer de amar a Dios produce en nosotros un hacer. Y ese hacer nos produce en nosotros amar más a Dios. Esa es la palabra. Cuando Dios en casa me dio el tema, la gran fe, dije yo, la gran fe. Dirían nosotros, todos tenemos fe. Sí, tenemos fe. Pero ¿en qué situal está tu fe? ¿En qué lugar está tu fe? A veces tenemos fe por algo que queremos y anhelamos, y ponemos esa fe en eso. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él. La fe es la confianza. La fe es la certeza de lo que tú estás experimentando. La fe es el amor a Dios en que habita en nosotros. Los de afuera tienen fe, pero la fe de ellos es efímera, porque su fe está puesta en los acontecimientos y lo que quieren material. Entonces no una fe viva. La fe que nosotros tenemos, una fe viva, porque ha experimentado un cambio de Jesús en nosotros, y ese cambio que ha experimentado se experimenta porque la Escritura ha establecido que nosotros debemos creer. Al nosotros creer en Dios, nos hace a nosotros justos. Y a ser justo, dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Eso produce en nosotros justicia. Entonces, a lo largo de los tiempos, la Escritura vive señalando siempre que nosotros debemos confiar en Él. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en Él, en esa confianza. Pero experimentamos muchas veces en nosotros que nuestra fe se pone tan pequeñita que no logra llegar al tamaño de una mostaza, de un grano de mostaza, porque no se ve, porque nuestra creencia se va y no entendemos lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en Él, la confianza. Se nos va la confianza, hermano. Pero la Escritura donde vamos a leer para comenzar por completo se encuentra en Romanos. Yo necesito un favor de cada uno de ustedes. No denme media hora, que es lo que voy a predicar. Necesito que me ayuden en esto. Apaguen los teléfonos. Apáguenlo. Dios quiere tratar contigo. El que te comunique ahorita contigo. Porque necesito que entienda lo que Dios quiere hacer en esta mañana con usted. Su fe debe ser cambiada y transformada. No tenemos lo que queremos porque nuestra fe no ha sido transformada. Y cuando lo tenga me puede decir un amén. Dice así,
Romanos capítulo 4, verso 18. Creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho, y así será tu descendencia. El 19. Y no se debilitó la fe. Consideran su cuerpo, Sara siendo estéril, no se debilitó la fe, para que entiendan esa parte. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fue fortaleciendo en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Gracias, Señor. Necesito, Señor Jesús, que tome a Rafael y lo quite, y que tú seas que hable a tu pueblo, porque este pueblo vino a esperar una palabra tuya. Si es palabra mía, no se transforma, pero si es palabra tuya, es transformadora. Y yo necesito, Espíritu Santo, que me tome y hable a este pueblo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Voy a hablar de 3 etapas de la fe. La gran fe. Nos vamos por la primera etapa. En la primera etapa encontramos la limitación de poca creencia. Abraham es un ejemplo vivo en cuya fe se aumenta en él cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, que te daré una tierra. Abraham creyó a Dios, pero en medio de su creencia, su fe era pequeña, creyó poco. Entonces, en medio de todo eso, su fe se fue glorificando porque fue creyendo en la promesa de Dios. Nosotros a veces pasamos por momentos tan difíciles, que esta es la primera etapa de poca fe. Cuando pasamos por la primera etapa de poca fe, nosotros se nos hace difícil creer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque en esta etapa no tenemos la certeza, ni tampoco tenemos la convicción de lo que esperamos. Y en medio de eso, nosotros nos fluye el entendimiento de cómo Dios va a obrar en nuestra vida. Entonces estamos viviendo la primera etapa de la poca fe. En la primera etapa de la poca fe se hace difícil creerle a Dios. No es que no le crea, porque lo primero que usted hace es venir a los pies del Señor porque creyó en Él. Pero en medio del proceso que está viviendo, su fe es pequeña, porque no ha sido alimentada por la creencia y por lo que Dios ha hecho, y no ha sido resultado en usted. Por eso que vemos a personas que tienen mucho tiempo en el evangelio y su fe es alimentada por un hermano o por uno de la iglesia, porque su fe nunca ha llegado al grado de tener una gran fe. Y en términos de esa parte, hay personas que obligatoriamente usted tiene que ayudarlo porque tienen poca fe. Y se va a encontrar con un sinnúmero de personas que son así en la iglesia. Y por eso que estoy hablando de la primera etapa de la fe. Es cuando la palabra de usted no ha germinado, no ha entendido el propósito que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando vemos a Abraham y hablamos de él, el proceso de Abraham es de conocer a un Dios desconocido que le habla donde estaba él, en la región de los Gur, donde estaba su padre, y le dice: sal de ahí, que te mostraré una tierra donde va a fluir leche y miel de tu descendencia. Es bonito cuando Dios le dice a usted: sal de ahí, pero tu fe es poca. Entonces Abraham va en un proceso de crecimiento de la fe, pero estamos en la primera etapa de la fe. A donde estamos hablando de la primera etapa de la fe es la poca fe.
Y vemos un ejemplo tan grande en Mateo capítulo 8, su verso 23 hasta el 27, dice: y los discípulos no tuvieron fe cuando se embarcaron en la barca y la tempestad se armó tan grande en el mar que ellos pensaban que iban a morir. ¿Y con qué se encuentran ellos? Jesús le dice: oh, hombre de poca fe. Ellos se encuentran en una tempestad que cualquiera comienza a dudar si van a vivir o van a morir, pero van con el hombre que es el dueño del mundo entero, en el cual le dice al mar: detente. Pero Jesús no dice inmediatamente eso. Jesús lo que le dice a ellos: hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque era tan grande la incredulidad que ellos tenían que se les hacía difícil entender que esa tempestad que se había armado ahí no se iba a solucionar. Pero estamos hablando que ellos estaban viendo los milagros de Jesús antes de montarse a esa barca. Ya ellos hubieran experimentado el poder de Dios, el poder de Jesús, pero su fe era pequeña. Y por eso es que vemos aquí que dice Jesús: hombre de poca fe. ¿Y cuántas veces nos vemos en esta situación nosotros aquí en la tierra, viviendo con esas tempestades tan grandes, y nos vemos al borde de ahogarnos? Y Jesús nos dice en esta mañana: hombre de poca fe. Pero tú estás en la primera etapa de la fe. No estamos hablando de la segunda. Está en la primera etapa. Cuando vemos también en Mateo capítulo 6, 25 hasta el 30, me gustaría que lo escriban, hermano, porque esto no lo voy a leer porque sería intenso leer todos esos versículos. Pero como ustedes van a tener el mensaje en las redes, escúchenlo y entiendan esta parte. Y cuando Jesús le habló a la multitud que tenían hambre, y le dice a Pedro: dale tú de comer. Y dice, sale Pedro: ¿y con qué le voy a dar? ¿Sabes lo que le está diciendo Jesús? Tú no tienes fe para que ellos te están exigiendo. Es lo que Jesús le está diciendo. Tu fe es tan pequeña que tú no puedes orar por los alimentos y que se multipliquen. Entonces encontramos ahí en la escritura, en Mateo capítulo 8, verso 30: y su poca fe no faltó alimento para la multitud cuando él oró y dijo: Señor, bendices los alimentos. Y dice la escritura que fueron multiplicados, pero le dio una señal a los discípulos: hombre de poca fe. Porque a veces vemos la multiplicación, pero no vemos el dueño de la multiplicación. Y cuando nosotros veamos al dueño de la multiplicación, entonces nuestra fe va a crecer. Pero Marcos capítulo 9, verso 19 hasta 24. Y el Padre de muchedumbre, el Padre celestial, siempre tiene tan cuidado de nosotros que en lo poquito lo hace grande, y lo que tú no crees, Él hace que eso sea grande. El ejemplo que Jesús está dando a los discípulos es un ejemplo de que su fe tenía que crecer obligatoriamente. Por eso estamos hablando de las tres etapas de la fe. La gran fe, que ellos no han llegado, y estamos primero en la poca fe. Todavía no he llegado a la gran fe. Es el proceso en el cual tú entras al evangelio y comienzas a buscar de Dios, y tus problemas, ves la tempestad, pero no ves el dueño de la tempestad. Y cuando tú veas el dueño de la tempestad, entonces va a entender que tu fe va a alcanzar la madurez de la gran fe. Y cuando vemos
esa segunda etapa, la vemos aquí. Entonces Abraham, cuando se presentaron los tres y le hablaron lo siguiente: tu mujer Sara dará a luz un niño. Y Sara, dice la escritura, que ya hubiera dejado de funcionar. Sara se sonríe y Sara le dice, el ángel: ¿de qué te sonríe, Sara? Porque sabía que no iba a dar hijo. Tenía 90 años. Y a veces nos sonreímos nosotros porque no vemos la solución. Sara, cuando le dicen eso, dice: no hay solución. Pero Abraham no se sonríe. Abraham da gracias a Dios porque lo que le habían prometido ya se estaba cumpliendo. Entonces el ángel le dice: Sara, tú eres bienaventurada, porque esa sonrisa se va a convertir en otras cosas. Entonces, cuando nosotros no creemos en Dios, es difícil que nuestra fe pueda crecer. Ahí entró a la gran fe de Sara, y Sara creyó en Abraham, y cuando volvieron de nuevo, ya Sara estaba embarazada y dio un hijo a donde no se podía ya dar hijo. Y déjame decirte que Cristo te dice en esta mañana que a donde tú crees que no hay, es que hay. A donde tú crees que las provisiones se acabaron, es que no, es que hay provisiones para ti. A donde tú piensas que tu fe es limitada, te voy a decir que la gran fe te produce a ti creer, porque ella no te lleva a la chiquita fe, sino que esa fe, en el proceso que tú estás atravesando, te lleva a creer y a confiar en Dios, porque la fe es la que produce en ti el conocimiento de la escritura y te revela lo que pasaron los grandes hombres de Dios. Y esa gran fe te dice: José pasó esto, pero tú estás en el proceso, estás metido en el proceso. Pero esa gran fe que tú tienes te está diciendo que Abraham esperó, pero tú estás en la gran fe. Ya no estoy hablando de la poca fe, te estoy hablando de la gran fe. Cuando tú estás en el proceso en el cual Dios te está alimentando, porque por la palabra, y tu fe está creciendo, y la gente te va a decir: ¿en qué Dios tú crees? Porque mira la situación que tú estás atravesando. Pero tú que tienes la gran fe dices: no, yo creo en Él. Que lo que yo estoy pasando es muy pequeño por lo que pasaron los grandes hombres que están en la escritura. Por eso es que yo te llevo a la escritura y te digo que aquellos hombres pasaron peores cosas que nosotros hemos pasado hoy en día. Y ellos creyeron. ¿Por qué? Porque tenían una gran fe. Y lo vemos ¿dónde? Lo vemos en Mateo capítulo 9, versos 20 y 23, 22, a donde una mujer sin esperanza ninguna, una mujer que no tenía esperanza y ya todo se le había acabado y su fortuna la había acabado en una enfermedad que era imposible ser curada. Pero esta mujer entró en la gran fe. Yo sé que mi situación es tan difícil, yo sé que estoy viviendo los peores momentos, pero Él, si solamente tocara el borde de su manto, yo seré salva. Esta mujer, se produjo en ella la gran fe. Oh, gloria a Dios. Es lo que Dios anda buscando en nosotros, que no veamos la situación, sino que veamos el dueño de la situación. Y todavía aquí vemos a esta mujer luchando entre las multitudes, buscando la forma de entrar para que se produzca en ella esa gran fe, porque decía dentro de ella: solamente quiero tocarlo, solamente quiero tocarlo, solamente quiero tocarlo. Pero dice la escritura que cuando tocó
el maestro dijo lo siguiente: alguien me ha tocado. ¿Pero qué dijo el maestro después que ella se presentó? Grande tu fe, mujer, vete en paz. Aleluya. Porque eso es lo que se produce en nosotros. Eso es lo que se produce. Estoy hablando de una mujer que tenía gran fe. Pero también vemos registrado en la escritura de un hombre que se presenta ante Jesús y le dice: mi siervo ha sido un hombre bueno y está enfermo de muerte. Jesús se condolió de él, del centurión, y le dijo: iremos allá. Digo: no, yo no tengo cómo atenderte. No vaya a mi casa. Tú eres demasiado grande para que tú vayas a mi casa. Y este hombre le dice a Jesús: yo soy hombre de autoridad. Le digo a fulano: ve allá, y él hace: ven acá y ven aquí y di la palabra. Él le dice a Jesús, le confronta a Jesús, dice: di la palabra solamente. Con la palabra él sanará. ¿Y qué dijo Jesús? Grande es tu fe. Jesús le dijo: si encontrara otro así con esa fe. Jesús alabó la gran fe de este hombre, porque se produjo lo que él pidió. Y cuando llegó: ¿a qué hora se sanó fulano de tal a tal hora? Y él apuntó la hora, hermano. Oh, gloria a Dios. En nosotros se va a producir esa gran fe cuando creamos a Dios. Porque a veces nosotros creemos en la situación. Sí, hermano, la situación nos arropa y nos lleva al borde de no creer en Dios, de no saber lo que está pasando y de actuar nosotros. Pero estoy presentando un grupo de personas que no actuaron ellos. Ellos fueron al dueño para que él actúe por nosotros. Es porque la escritura te está mandando que cuando tú vayas a actuar tú mismo, ve al dueño de la situación. Y el dueño de la situación va a resolver el problema. Entonces tú llegas al grado de gran fe. Para poder llegar al grado de gran fe, es que yo no miro mi situación. Yo estoy mirando a Jesús. Y cuando miro a Jesús, Dios comienza a arreglar mi problema. Mi comportamiento es diferente a lo demás. Dice: pero se ha acabado todo. Ha terminado con todo. Es como un hombre, un estadounidense, Dios lo llama a la predicación. Y se casa. Y el primer hijo muere. Y él sigue predicando. Y sigue predicando. Dios le dice: vete a África con tu esposa. Y en África se convierte en un sinnúmero de personas. Y vuelve y tiene otro hijo y también muere. Y dice el Señor: vete ahora a Israel, levántame una obra allá. Pero él no le preguntó a Dios: ¿por qué te lo llevaste? Es lo que le decía a Dios: yo sé que mi gran generación que viene de mí es poderosa, por eso está muriendo. Y lo que tú estás matando no es porque no te van a servir. Ese hombre que yo, ¿por qué? Porque tiene una gran fe. No comenzó a cuestionar a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le da 3 hijos allá en Israel. Y esos 3 hijos hoy en día tienen una obra grandísima, porque eso era lo que estaban señalados a seguir la gran fe. Este hombre creyó en Dios. Y este hombre, Dios, ¿qué hizo con su generación? Lo comenzó a bendecir. Porque vemos en la escritura que Dios mata a 2 personas, 2 hijos de Judá. Dios lo mata porque su generación no iban a servir. Pero Judá le dijo a Tamar: vete, que cuando crezca el hijo mío yo te lo voy a dar. ¿Y qué pasó ahí? Cuando Tamar se va y sabe que ya el niño ya es un joven y ya puede tener mujer y puede, dice: no, se lo puedo dar, no sea que Dios me lo mate también.
Pero esta mujer, creyendo en Dios, creyendo en la promesa que de su vientre iban a nacer naciones, se vistió como prostituta y el hombre vivió con ella. Y cuando se dieron cuenta que ella estaba embarazada, él dijo: tráigala y mátenla. Digo: no, el dueño de esto que venga y resuelva esto. Óigame la gran fe de esta mujer. El dueño de este sello y de este batón, que venga aquí y que resuelva este problema. ¿Y qué le dijo el dueño del batón? Tú eres más justa que yo. ¿Qué estoy diciendo? Dice: y salieron de ella 2 niños. Los dos que Dios mató. Los 2 que no servían, Dios se los envía de nuevo. Y se lo da al dueño. Se lo da a quién. Tú no quisiste vivir con ella, ahora yo la bendiga a ella. ¿Por qué Dios hace esa obra en ella? Por su gran fe, porque ella creyó que su vientre estaba listo para producir una buena generación. Y cuando tú no creas en la generación que Dios está produciendo en ti, entonces Dios te quita lo que tiene al lado tuyo. No duele lo que yo estoy diciendo, pero Dios es así. Y estoy hablando con hechos. ¿Y qué registra la Escritura? Que esos 2 Dios los formó. Y de ahí sale ¿quién? La descendencia de Jesús. De esos 2 niños sale ¿quién? La descendencia de Jesús. De una mujer que creyó. Le creyó a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios te bendice cuando tú le crees. Entonces estamos hablando de la gran fe. Ahora vamos a la otra etapa de la fe perfecta. ¿Cómo? ¿Hay una fe? Sí, hay una fe perfecta. Alabado sea el nombre de Dios. En Santiago se registra que Santiago está hablando en el capítulo 2, versos 21 y 22. Santiago dice: y Abraham fue contado por justicia su fe, siendo él ya muy mayor, y Sara no dando hijo, salió Isaac, y fue contado toda esa fe, porque produjo en tiempo que no se podía. Pero ahora se ve un ejemplo de la fe perfecta. Dios le hace un reto a Abraham. Ahora entramos en la fe perfecta. El reto que le dice Dios a Abraham está en Génesis 18, 1 hasta el 15. Dice: dame tu hijo y sacrifícalo. Entonces ya Abraham no está en la poca fe. Ya Abraham no está en la gran fe. Ya Abraham escaló a la perfecta fe. Puede ser, hermano, que usted esté en ese nivel. Y si piensa que va a llegar a la poca fe, es porque ya usted se ha degradado a llegar a la pequeña fe, a la poca fe. Y para volver de nuevo a la gran fe tiene que pasar un proceso. Y el proceso que va a pasar es demasiado difícil. Porque si fue difícil llegar a la gran fe, ahora establecerte de nuevo a la gran fe va a ser imposible. Pero vemos que Abraham está ¿dónde? En la gran fe. ¿Por qué? Porque vio el cumplimiento de una promesa que no se sabía si se iba a cumplir. Se cumple la promesa, entra en la gran fe. Entonces Dios le dice ahora: Abraham, entrégame a tu hijo. Estamos hablando que él está pidiendo el hijo de la promesa. Ya nosotros estamos insertados por él. ¿Por quién? Por Isaac. Estamos insertados por él, por la fe. Ahora llega el tormento de la fe. Ya no estamos hablando de la poca fe cuando te dijo deja todo. Ya no estamos hablando de la gran fe. Estamos hablando de la perfecta fe.
Y cuando vemos aquí cómo Abraham establece y le dice al hijo, iremos y regresaremos. Estamos hablando que yo estoy al nivel de la gran fe, no a la perfecta fe. Y cuando tú llegas a la perfecta fe, los abatidos, lo que te llega a ti de Satanás, no te hace daño. Cuando tú entras a la fe perfecta, lo que se levanta contra ti, tú lo ves como señales. Amén. Amén. Y Abraham está mirando que Dios le está diciendo, dame tu hijo, entrégame tu hijo. Y Abraham dice, iremos y regresaremos. ¿Por qué? Está diciendo, yo sé que tu madre no podía producir, y en tiempo de tierra seca produjo. En tiempo donde no se podía producir, ella produjo. Iremos y regresaremos. Entonces entra en que es una convicción tan estrecha ante Dios que no le interesa lo de aquí, la humanidad, sino le interesa lo de Dios. Porque ya entramos a donde a una estrechez con Dios. Por lo que tú haces, yo lo creo. Y lo que tú dices, yo lo creo. Porque he visto tu mano obrando. Por eso es que en medio del proceso usted va a ver la mano de Dios obrando. Y su fe va creciendo. Y está pasando proceso y proceso, y su fe va en crecimiento. Y cuando llega el último proceso y te dice, dame tu hijo hoy, ya usted no le va a decir que no a Dios. Dice, llévatelo, porque yo sé que tú me lo vas a regresar. Por eso es que estoy hablando de estos tres tipos de etapas que pasamos nosotros como creyentes. Ahora se va a hacer difícil usted deja de no creer en Dios. Aunque se levante quien se levante, usted va a creer en Dios. Porque cuando a Pedro le dijo Satanás a Jesús, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe nunca falle. Oh, gloria a Dios. Y vemos a veces que nosotros caemos en el limbo de no la creencia en Dios, pero no vemos los resultados que en el principio fueron hechos en la proeza que tuvimos con Dios. Solamente vemos ahora que te están pidiendo algo en el cual yo te lo di y tú no me lo quieres dar. Y a veces ponemos tantos obstáculos, y por eso es que nuestra fe no crece, porque no vemos a Él, vemos los obstáculos. Pero si en el principio tú venciste todos los obstáculos, ¿cómo no es posible que ahora entrando a la etapa número 3 no vea al dueño de los obstáculos? Entonces vemos aquí a Abraham que él vio al dueño de los obstáculos. Y por eso tenemos que hablar de él, porque él es el padre de la fe. Al ser el padre de la fe, nosotros somos injertados por él. Nosotros somos comprados por él, porque él le creyó a Dios a donde no había. Él le creyó a Dios. Entonces Dios le dijo, te daré ahora, mira a ver si cuenta las estrellas, mira a ver si las puede contar. Dice, es imposible. Así serán tu multitud, de tu gente. Pero está diciendo que de tu descendencia va a salir el Mesías, el cual va a morir por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, y el que se va a dar por nosotros, por todo lo que hemos hecho malo aquí en la tierra. Y decía el pastor ahorita que él está en construcción. Yo también estoy en construcción. ¿Por qué? Porque no sé el día que mi fe pueda fallar. Y hoy estoy hablando de la perfecta fe, y mañana me falla. Pero cuando me vaya a fallar, yo voy al dueño de la fe para que no me falle. ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Dijo, yo voy a orarle para que tu fe no falle. Y le falló la fe a Pedro. Sí, le falló. Pero cuando lo fueron a crucificar, ¿qué dijo Pedro? Yo estoy ahora en la perfecta fe.
Yo no quiero morir como murió mi maestro. Yo quiero morir con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. Ahí estamos hablando de la perfecta fe. Pero estamos hablando de un hombre que no tenía fe, que en el momento dado negó a Jesús. Pero estamos hablando de un hombre que andaba en la gran fe, que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Era tan grande el poder que Dios le dio a este hombre, que solamente con mirarlo sabía lo que tú estabas pensando. ¿Cómo? Sí. Porque hubieron dos personas que vendieron su herencia y fueron a donde él, y esto fue lo que produjo. Y el Pedro le dijo: oh, es tuyo tu dinero. Si tú quieres lo das, no quieres no lo des. Pero no me digas a mí que tú la vendiste en tanto, si fue en tanto. Por hablarle mal al Espíritu Santo, ahora mismo va a morir. Estamos hablando de un hombre, de uno como usted y yo. Solamente que él creyó. Eso fue todo. Y volvió el marido al instante y dijo: oh, también viene con la misma mentira. Está hablando de un hombre con qué, con la fe gigante. Y le dice, ¿qué le dice Pedro? Ahora mismo sacaron a tu esposa, ahora mismo te van a sacar a ti. Y murió. Y dice la Escritura que eso se produjo ¿en qué? En toda la región. ¿Qué hombre es este? Entonces, estamos hablando, hermano, que eso que hicieron aquellos hombres se produce en ti y en mí. Y estamos aquí ahora en la perfecta fe. Y cuando Dios agarra al niño y lo pone y prepara todo para sacrificar su propio hijo, Dios le dice: Abraham, Abraham, ya sepa que tú das. No me lo entregue. Quería conocerte. Y cuando Dios te mete a ti para alcanzar la perfecta fe, es que te mete a una prueba tan grande que tú no sabes cómo salir. Era una prueba demasiado gigante para este hombre. Pero Dios estaba ahora llevándola a la perfecta fe. Amén. ¿Y qué dice la Escritura? Que encontraron ahí un cordero y fue sacrificado. Entonces Dios hoy te está diciendo: Dios toma lo tuyo y lo va a sacrificar. No había cordero. No había forma que apareciera un cordero por ahí. Pero que Dios, para que tu fe sea perfecta, te va a llevar a ese momento para que tú creas en Él. ¿Y qué vemos con Daniel? Vemos a un Daniel que dice en un edicto que no se podía orar. Dice Daniel: yo voy a orar. Y voy a orar como se ora. Y dice que abrió la ventana y oraba como siempre estaba acostumbrado a orar. Tengan en cuenta eso. No es que él está violando el edicto. Unos malvados fabricaron un edicto. Y así mismo se va a levantar Satanás. ¿Para qué? Va a fabricar un edicto contra ti, para que tú ni ores ni ayunes ni leas la Escritura. Él fabrica un edicto contra ti. En el trabajo se levantan todo el mundo contra ti. Tu familia se levanta contra ti. Pero tú no estás mirando quién se levantó contra Daniel. Todo, hasta el rey se levantó contra él. Pero estamos hablando de un hombre que tiene que llegar a la perfecta fe. Y cuando lo llevaron allá y lo tiraron junto con los leones, Daniel tomó los leones y durmió como cabecera. Porque dice la Escritura: había un ángel ahí. Dejó de creer en Dios y se llevó del edicto. Dejó de creer en Dios y se llevó de los problemas que tú tienes. No, él creyó en Dios. Él se fue y creyó en Dios. Y se levantó temprano el rey. Preguntó a Daniel: Daniel, está ahí, el Dios tuyo te salvó. Dormí mejor que todos los días.
Eso es lo que Dios hace. Dios hace y toma los problemas tuyos. Amén. Y se los lleva. ¿Y en qué los lleva? En bendición. Y lo que se levanta contra ti entonces mueren ese mismo día. No son personas, son demonios que se levantan contra ti. Van a violar tu fe, van a pelear contra tu fe. Pero yo te digo en esta mañana que si tú creyeres, como dice la Escritura, como un granito de mostaza, le diría al monte: devuélvete y échate allá. Y se va a ir. Solamente la forma es creerle en Dios. Es creer. Y el creer me da la autoridad de ser confiable. Cuando yo creo en alguien, estoy confiando en Él. Y eso es lo que Dios necesita de nosotros, que creamos en Él, para que en nosotros se produzca esa gran fe. Y se produzca en nosotros la perfecta fe. Porque estoy hablando de las 3 etapas de la fe. Y todos los cristianos pasan por las 3 etapas de la fe. Y diría usted: y entonces cuando lleguen los problemas, no, tú nunca vas a ser degradado. Excepto cuando tú dejes de creer. Entonces se acaban los problemas. No, tú vas a tener problemas siempre. Porque la Escritura registra de los hombres que todo el tiempo tuvieron problemas. Pero eso no limitó de tener su perfecta fe a ninguno de ellos. Hoy no vemos a Eliseo. Cuando vinieron un sinnúmero de caballos a matar a Eliseo. Y Eliseo, ¿cómo estaba? Tranquilo. Amén. Dios te está diciendo que estés tranquilo, calmado. Entonces Dios, ¿qué hace Dios? Te abre los ojos espiritual y ve que los que están contigo son más que los que están en contra de ti. Eso lo produce que la perfecta fe. Y el que está al lado tuyo está temblando. Ay, Dios mío, nos va a quitar todo. Ay, Dios mío, se acabó todo. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Y dice lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que dijo Eliseo: Señor, abre los ojos a Giese. Si es tu esposa o tu esposo que está temblando, dile: Señor, abre los ojos a mi esposa, abre los ojos a mi esposo. Para que vea que los que están conmigo son más, aleluya, del problema que estoy atravesando. Y cuando Dios le abre los ojos, este hombre ve ángeles a caballo preparados para la guerra, aleluya. Pero Dios no lo mata ninguno, hermano. Produce en ellos una ceguera y los lleva por su camino. Aleluya. Pero hoy Dios mata a los gigantes que se han levantado contra ti. Hoy Dios ha matado a los gigantes, los que se han levantado con tu economía. Hoy Dios mata a los gigantes, los que se han levantado contra ti para chimear contra ti. Hoy Dios mata a esos gigantes para que tu fe sea perfecta. Lo único que yo digo es: debe creer. Amén. Es lo único. Dios no te llama a sacrificio. Créeme. Si me crees, tú verás mi gloria. Es lo único que Dios manda. Créeme solamente. O cuando le dijeron al hombre, que le dijeron: Jairo, deja a Jesús, que tu hija ya murió. ¿Y qué le dijo Jesús? Jairo, tranquilo, que tu hija lo único que está es durmiendo. Y yo voy ahora a despertarla. Dios hoy despierta aquel que se ha levantado contra ti. Hoy lo quita de tu lado. Solamente tenemos que creerle a Dios para entrar a las 3 etapas de la fe. Créele, hermano. O no vemos otra señal. El rey Nabucodonosor levanta una torre gigante. Hay que adorar ese Dios. Todos. Pero vemos 3 personajes que dijeron que no. Porque ellos estaban alimentados por la perfecta fe. Mejor moriremos,
pero no vamos a adorar el Dios que no sea de Israel. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura registra que lo tomaron a los tres y lo echaron al horno. Y los que lo fueron a echar murieron antes. Y a ellos no se les quemó nada, hermano. Porque por ahí paseaba, ¿qué? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba aquí y dice Nabucodonosor, y ve uno como uno de los dioses que anda con ellos. Son 4. Aleluya. Déjame decirte que Dios anda contigo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Déjame decirte eso. Dios anda contigo. Aunque tú no lo veas, Él anda contigo ahí al lado tuyo. Por eso es que nadie te puede hacer caso, nadie se puede meter contigo, porque anda contigo. El día que dejaste de creer en Él, no está contigo. Se fue, no se fue, que tú dejaste de creer en Él, está ahí contigo. Él se aparta para ver para dónde irá. Pero Dios, el Dios de Abraham, que hizo los cielos y la tierra, está aquí en esta mañana. Amén. En esta mañana está aquí. Y si su fe está pequeña, yo te exhorto en esta mañana que te metas con Dios. Porque Santiago dice que el que le falta poca fe, pídala. El que le falta sabiduría, pídala, que te la van a dar abundante. Te van a dar fe, que tú vas a orar por los enfermos y se van a levantar por esa gran fe que Dios te va a poner. Tú no estás mirando milagros porque tú no tienes fe. Primero pone la incredulidad. Primero. Es el mismo Dios, nunca ha cambiado. Dios nunca ha cambiado. Nosotros somos los que cambiamos. El hombre que vive cambiando. Nosotros somos los que vivimos variando las cosas. Dios no, es el mismo. El que ayer fue, hoy es. Nunca dejará de ser. Es el mismo Dios. Si algo te está atormentando, debe entrar en la pequeña fe. Porque esto es una escala. Y la pequeña fe te va a llevar a la gran fe. Y la gran fe te va a llevar a la perfecta fe. Y diría usted, y después que yo tenga la perfecta fe, Dios, no. Te llegarán problemas. Pero tú lo vas a ver como no problema. ¿Por qué? Porque tú estás en la perfecta fe. Y le mencioné a un grupo que no veía los problemas. Y no estaban en problemas, sí, estaban en problemas. Pero ellos estaban en la perfecta fe, que no les permitía ver los problemas. Y en esta mañana yo te digo que no vea los problemas. No lo vea. Y con esto termino. Si ve los problemas, no ve a Dios. Se quitó tu mirada de Dios. Si lo ve, no está mirando a Dios. Ve al dueño de los problemas. Cuando yo veo a Dios, me enfoco en Dios, llega la Escritura y me comienza a mencionar todas las cosas que Él hizo con aquellos hombres que pasaron grandes momentos difíciles. Y me presenta ya a todos esos hombres, uno por uno, me lo va presentando uno por uno. Pero ¿qué yo estoy mirando? A Dios. Estoy mirando a Dios. ¿En qué? En mi situación. Yo sé que tú lo vas a resolver. ¿Cuándo? No sé, pero yo sé que lo vas a resolver. Daniel no dijo cuándo lo iban a resolver el problema. Abraham solamente dio una palabra: iremos y regresaremos. Es todo. Los 3 que fueron echados en el pozo no vieron. Ellos vieron que la solución, y vieron a Dios que lo iba a sacar de ahí. Dios dice en esta mañana que tus problemas son sus problemas. Que no griten los problemas. Pero ¿y cómo lo hago? No. ¿Y cómo lo voy a hacer? No, el dueño de los problemas. Grítale al dueño del problema. Y el dueño del problema te resolverá todos los problemas. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Llévame, Señor, a la perfecta fe. Necesito ir a la perfecta fe. Quiero ir a la perfecta fe, Señor Jesús. Padre, mira a mis hermanos aquí. Te lo presento a cada uno de ellos. Llévalo a cada uno de ellos a la perfecta fe. Si están en la pequeña fe, permite que puedan entrar a la gran fe. Y la gran fe va a producir en ellos la perfecta fe. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Trayendo sanidad.